problema, ¿sí?, es introduciendo el concepto de la resistencia. Definición. Ajá. Resistencia R al flujo de un líquido, o fluido en una tubería. Para poder interpretar este problema, porque va a ser no lineal, ¿eh? Aquí lo vemos. Nuestro modelo únicamente cambiaría en A2. Ahora, A2 es variable, dependiendo de las características de nuestro problema o de lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, para interpretar este problema y definirlo de manera lineal, vamos a definir la resistencia R al flujo de un líquido en una tubería. Véanlo como la resistencia en un circuito eléctrico. La resistencia en un circuito eléctrico te va a limitar el paso de los electrones, de los electrones o de la corriente a través del circuito, ¿no? Ahora, la resistencia R te va a limitar el flujo de un líquido, que va a ser a través de esta válvula. Bien, ahora, ¿cómo se define? Esta resistencia R es la diferencia, o es el cambio, es el cambio en la diferencia, de nivel para producir un cambio, para producir un cambio de una unidad en el flujo. ¿Cómo? Bueno, lo que nosotros vamos a estudiar es que tenemos un sistema de tanques en donde tenemos una válvula, ¿sí?, y este es alimentado a otro tanque, ¿sí? ¿Sale? Aquí tenemos un nivel H1. Ay, perdón. Y tenemos un nivel H2. ¿Sí? Entonces, la válvula nos va a dar una resistencia R, dado que el flujo va en esta dirección. ¿Sí? Entonces, vamos a definir, perdón, R barra. Lo voy a definir como R barra primero. Ahorita voy a hacer un cambio, pero conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces, dice que R barra es el cambio, ¿sí?, en la diferencia de nivel voy a hacerlo un poquito más pequeño para escribirlo completo. Cambio en la diferencia de nivel con respecto al cambio en el caudal, ¿sí?, o en el flujo, ¿no? En el flujo o caudal, ¿sí? ¿Sí? Bien. Fíjense, esta definición nos va a permitir interpretar este cambio de área en el orificio de una manera lineal, ¿sí?, de una manera lineal. ¿Por qué? Por lo siguiente, R barra, cambio en la diferencia de nivel.
Pues es un diferencial, ¿sí? De H con respecto a un cambio en el caudal, que es diferencial de Q. ¿Sí? Ahí está. R barra, que es la resistencia, es el cambio en la altura, bueno, en los niveles, ¿sí? Con respecto al cambio del caudal. Pero nosotros ya sabemos que el caudal, a través de la ecuación de Bernoulli, es igual a K, a una constante K, por la raíz de H. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular la derivada de Q con respecto a H. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues es como si estuviera linealizando. Ajá. La linealización me permite, bueno, me hace una derivada. Nosotros lo vimos en el caso general de la derivada parcial, porque tengo varias variables, ¿sí? Pero aquí nada más tengo H, por eso pongo la derivada total de Q con respecto a H. Ajá. ¿Sí? Entonces, si yo derivo parcialmente, perdón, independientemente, parcialmente o de manera total, aquí no vayan a pensar que me estoy equivocando, de que utilice una notación u otra, ¿no? Utilizo la derivada parcial cuando tengo varias variables, ¿sí? Y utilizo la derivada total cuando solamente tengo una variable. Aquí solamente tengo una variable, ¿sí? Q depende de H. Ajá. Por eso, pues, da lo mismo que ponga la derivada total con respecto a H, ¿eh? Bueno, entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Q entre 2 sobre raíz de H. Esta es la derivada parcial. Bueno, perdón, ya está, ya me confundo, ¿no? Entonces, K sobre 2 raíz de H. Como esto es una razón, pues yo puedo despejar de Q es igual a K entre 2 raíz de H por el diferencial de H. Y entonces, pues voy a poder escribir el cambio de H con respecto a Q igual a 2 raíz de H sobre K. Aquí está lo que yo busco, ¿sí? Que es la definición de la resistencia. Aquí está. Ay, no sé por qué le puse H mayúscula. H. Me acordé por qué le puse H mayúscula. Como es una linealización, al final voy a hacer un cambio de variable, pero con calma. Con calma. Entonces, la derivada de H con respecto a Q, ya lo calculé. Ahora, voy a utilizar la ecuación de flujo. Dado que Q es igual a K por raíz de H, ¿sí? Puedo calcular cuánto vale K. K es igual a Q, perdón, H. K es igual a Q dividido por raíz de H. Entonces, 1 sobre K es igual a la raíz de H sobre Q. Y entonces, la derivada de H con respecto a Q es igual, lo voy a sustituir, 2 raíz de H por raíz de H sobre Q. Y esto es igual a 2H sobre Q. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ya calculé cuánto vale R barra. R barra, que es igual al cambio en H con respecto al cambio en Q, es igual a 2 veces H sobre Q. ¿Es otra vez con H minúscula, no, profe? Ah, sí. Sí, sí, sí. Perdón. Gracias. Gracias, gracias. Sí. Lo que pasa es que ahorita vamos a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque esto es una linealización. Esto es una linealización. Solo que está implícitamente, o más bien ya explícitamente, la resistencia.
al flujo de un líquido por una tubería. Ujú. Bueno, aquí viene el cambio. Ajá, aquí viene el cambio, ¿sí? Ustedes lo van a poder revisar en el OGATA. Bueno, es la principal referencia que les puedo dar donde vienen los sistemas de tanques. Ajá. En donde la resistencia, ahora sí voy a hacer un cambio de variable, R, lo voy a definir como R barra sobre 2. Igual a H sobre Q. Ajá. Ah, perdón, es R ya sin barra. ¿Sí? Lo que pasa es que este 2 se obtiene a través de la derivada. O sea, ¿por qué no sale este 2 por la derivada? Porque si tú derivas, bueno, cuando haces la derivada, pues te queda h a la 1/2. Entonces, baja el 1/2 y por eso te sale el 2. Entonces, lo que está haciendo este 2 es simplemente, es parte de la linealización. Y entonces vamos a definir, ahora sí, esta R nueva como R igual a H sobre Q. ¿Sí? Fíjense aquí que entonces ya puedo calcular cuánto vale Q. Ajá. Q es igual a H entre R. ¿Sí? A diferencia de como nosotros lo habíamos calculado, de manera no lineal. Ajá. Aquí lo voy a poner con rojo, de que este es el término no lineal. Q es igual a K por raíz de H. Fíjate, introduciendo el concepto de la resistencia, Q ya me va a salir un término lineal. En cambio, el modelo del sistema que yo había utilizado utilizando la ecuación de Bernoulli, porque es la que rige la física del problema, ¿sí? Q es no lineal. En cambio, introduciendo el concepto de R, hago mi modelo o mi flujo Q a través de la válvula, que puede ser variable, que sea lineal. ¿Sí? Esto es una línea recta. ¿Sí? Véanlo. Es como si ustedes tuvieran, lo voy a poner aquí con otro color, ¿sí? Es como si tuviera una línea recta. Q es igual a una pendiente M por H. Ajá. M, obviamente, es 1 sobre R. Ajá. Entonces, esta Q ya es lineal, ¿sí? Con pendiente M. Ah, perdón, aquí es altura, perdón. H y acá es Q. Entonces, esto ya es lineal. Es una línea recta con pendiente M. En cambio, esta no. ¿Sí? Entonces, el concepto de la resistencia me permite obtener un modelo de manera directa, lineal, ¿sí? Obviamente lleva un procedimiento de linealización, ¿no? Detrás de fondo, ¿sí? Pero el concepto de la resistencia nos permite, a lo mejor, híjole, se me hace muy difícil la linealización, ¿no? ¿Ah? O es que no lo he entendido bien. Entonces, la resistencia, para este caso en donde el orificio es variable, pues la resistencia R me permite obtener un modelo lineal. Y lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Vamos a considerar este modelo matemático. Bueno, vamos a considerar el modelo matemático de este sistema utilizando el concepto de la resistencia al flujo del fluido o del líquido. Obviamente aquí ya va a ser R. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta del concepto de la resistencia o cómo se obtiene. No, profe. La diferencia, ¿no? O sea, ustedes van a poder leer el OGATA
o algún otro libro donde vengan sistemas de tanques, y la resistencia R ahí está, ¿sí? Para los sistemas hidráulicos, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor no se entiende completamente, pero bueno, viene de la linealización, ¿no? Uh-huh. Aquí está. ¿Sale? Bien, entonces vamos a considerar este sistema, pero vamos a dotarle de un flujo de entrada, Q sub E. Uh-huh. ¿Vale? Esta válvula tiene una resistencia R, ¿sale? Y entonces el objetivo es determinar los volúmenes, ¿sí? El volumen 1, que representa el tanque 1, pues va a tener un área 1, y el tanque 2, que tiene una altura 2 y tiene un área 2, ¿sí? Vamos a obtener un modelo para los volúmenes. Ajá. El volumen 1, pues obviamente, pues es A1 por H1. El volumen 2 es igual al área 2 por el H, por la altura 2. Entonces, si yo quiero escribir un volumen, una ecuación diferencial o un modelo matemático para el volumen de cada uno de los tanques, pues no me tengo que olvidar de lo que ya conocemos, ¿no? Ecuación para el tanque 1. Sería la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a lo que entra, que es flujo de entrada, menos lo que sale, que es Q. Y la ecuación del tanque 2, bueno, aquí es volumen 1, perdón, volumen 1. La ecuación del tanque 2, ¿cuál sería? La derivada del volumen 2 con respecto al tiempo es igual a lo que entra, es Q, menos lo que sale, pero no sale nada. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Sí? En este caso no sale nada. ¿Sí? Simplemente entra. ¿Sí? No sale nada. Bien. Ahora, hay que determinar Q. Q. Fíjense que el flujo de salida, nuevamente, si yo lo hubiera hecho por Bernoulli, me saldría no lineal. Y de hecho, K, ¿a dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esta K sería variante en el tiempo, porque K depende del área del orificio. Ajá. Entonces, no la voy a utilizar porque es no lineal, sino voy a utilizar el concepto de la resistencia, donde Q es igual a H sobre R. Ojo, diferencia, cambio de nivel, cambio de caudal, ¿sí? Entonces el caudal, ¿sí? Que, como lo definimos con el valor de resistencia, de manera general es H, ¿sí? Con respecto a R. Pero esta H nos representa un cambio en los niveles en los tanques, ¿sí? Entonces aquí va a ser H1 menos H2 sobre R. Véanlo de esta manera. La resistencia nos va a decir qué tan rápido pasa el líquido con nivel H1 al líquido con nivel H2. Obviamente esto es para cuando se producen cambios en H y en Q, cuando son cambios muy pequeños, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esta es la definición de nuestro valor de Q, la diferencia de niveles, el cambio de niveles. Véanlo, ¿cuánto se está pasando del H1 al H2? Pero es inversamente proporcional por 1 sobre R. Bien, entonces, utilizando este concepto, pues voy a seguir trabajando las ecuaciones del tanque 1 y el tanque 2. ¿Por qué? Porque el B1, pues va a ser A1
por la derivada de H1 con respecto al tiempo igual a Q de entrada, Q de entrada menos Q, pero Q ya lo puedo sustituir porque ya lo conozco, y lo voy a, de una vez lo voy a separar. Vean, es menos todo esto, ¿no? H1 sobre R más H2 sobre R. Y de este lado es A2 por la derivada de H2 con respecto al tiempo, esto es igual a H1 sobre R menos H2 sobre R. Y ya para simplificar, pues es la derivada de H1 con respecto al tiempo, es igual al flujo de entrada sobre A1 menos H, ay, sí hice el cambio de signos. R por A1 más H2 por R por A1. Y de este lado nos va a quedar que es la derivada de H2 con respecto al tiempo, igual a H1 sobre R por A2 menos H2 sobre R por A2. Y fíjense que estas dos ecuaciones nos representan un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden y que además son lineales. Y que además son lineales. Y yo los puedo escribir mediante una representación en variables de estado. De la siguiente manera. H1, H2, igual a una matriz, porque es lineal, H1, H2. ¿Sí? ¿Aquí qué va a ir? Va a ir menos 1 sobre R por A1. Aquí va a ir 1 sobre R por A1. Acá va a ir 1 sobre R por A2 y menos 1 sobre R por A2. Más vector de entradas. Aquí va a ser 1 sobre A1, 0 por el flujo de entrada. Fíjense algo bien importante para poder definir nuestra ecuación de salida. Nuestra ecuación de salida, fíjense, algo bien importante. Si el flujo de entrada es constante, va a estar entrando en H1, 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 ¿no? Y si todo lo estoy pasando a H2, pues en algún momento a lo mejor se puede derramar, ¿sí? Va a superar el nivel máximo del tanque. Entonces, pues a lo mejor me conviene tener una variable controlada que sería H2, ¿sí? 0, 1, H1, H2. Entonces voy a considerar que mi variable de salida es H2 para poder monitorear o para poder controlar que esto no, que aquí no se derrame. No sé si hay alguna duda, pregunta. No, creo que no, profe. No, profe. ¿No? Correcto. Bien. Entonces, bueno, dejen abro un documento. Aquí está. Ya lo tenía listo, ¿no? Este se los voy a pasar, ¿sí? Porque necesito que los hagan, ¿no? Estos, me parece que esos los saqué de Logata, ¿eh? Digo, ese es, bueno, de los pocos libros que he visto, es uno de los que más ejemplos o ejercicios tiene sobre los sistemas de tanques. Entonces, fíjense, aquí ya hicimos el modelo matemático para este sistema. Dice, determine la función de transferencia, porque aquí nos falta, ¿no? Aquí apenas es la representación en variables de estado. ¿Sí? Entonces, necesitaríamos la función de transferencia. ¿Cuál es de transferencia? Q sub E de S. Perdón, no, me equivoqué. Y de S sobre Q E de S. Que si se fijan bien, es H2 de S sobre el flujo de entrada. ¿Sí? Esta faltaría la función de transferencia. Bueno, pero ustedes ya saben la forma de obtenerlo, ¿no?
dado que esta es la matriz A, esta es la matriz B y esta es la matriz C, pues ustedes ya pueden calcularla a través, como es de una entrada a una salida, pues es C por SI menos A inversa por B. Bien, entonces, este ya está, ¿no? Fíjense, aquí el problema es determinar la función de transferencia del siguiente sistema para la salida Y igual a H2 y entrada Q. Este ya lo terminamos, nada más faltaría encontrar la función de transferencia, ¿sí? Ahora, sí. Ahora, fíjense, en el inciso 2 dice determinar la función de transferencia del siguiente sistema para lo mismo, Y igual a H2 y entrada Q. Ahora, fíjense que aquí aparece un flujo de salida. Ahora sí se lo puse. Ajá. Que el tanque 2 tiene un flujo de salida. Y fíjense, por eso aquí está marcado un R1 y un R2. ¿Por qué? Porque cada válvula va a tener su valor de resistencia. ¿Sí? Que acabamos de definir. Ajá. Ahora, no se vayan con la finta, ¿sí? Aquí también aparece una válvula, acá arriba en el flujo de entrada, tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 2. Ajá. Sin embargo, aquí no se considera la resistencia. Ajá. En este caso particular. En este caso particular no hay una resistencia para las válvulas de los flujos de entrada. Simplemente son flujos de entrada. Ajá. ¿Sale? De hecho, generalmente a veces esta es la señal de control, ¿no? Pero ahorita no hay una resistencia, ¿sí? A través de estos. Y por último, este es el que a mí más me interesa, al que ustedes lleguen. Ajá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digo, si les doy una ayudadita, el ejercicio 2, ajá, cambiaría aquí nada más. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que está englobando el ejercicio 2 es que ahora tengo otra válvula por aquí y otra salida por aquí, y aquí es R1 y aquí es R2. Y aquí vamos a poner que ¿cuál es el nombre que tiene? Ah, bueno, es Q1 y Q2. Aquí es Q1 y Q2, ¿no? Entonces, fíjate, ahora la ecuación del tanque 2 se modifica porque entra Q1 menos Q2. Aquí sería Q1. Ajá. Simplemente se agrega esto. Pero ¿qué hay que calcular? Cada uno de estos flujos. Ya no nada más es calcular una, sino hay que calcular Q1 y hay que calcular Q2. Utilizando el concepto de la resistencia, ¿sí? Aquí es H1 menos H2 y aquí va a ser H2 menos 0, porque aquí ya no hay otra altura. Ajá. ¿Sale? Este problema sigue siendo de una entrada, una salida. Ajá. Una entrada, una salida. Ahora, vean que el ejercicio 3 cambia, ¿sí? Ya tengo dos entradas. Tengo dos entradas y además aquí yo marqué dos cosas. Determinar la matriz de... Perdón por ahí, pero hay unos cohetes que echan unos cohetes. Dice, determine la matriz de transferencia. Vean, aquí cambia. Determine la matriz de transferencia. Aquí ya vamos a ver el ejemplo de una matriz de transferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a considerar dos salidas, ¿sí? La salida Y1 y la salida de Y2. O sea, los dos niveles, H1 y H2, y tengo dos entradas, ¿sí? El flujo de entrada 1 y el flujo de entrada 2, aquí y acá. Y solamente tengo una salida, Q0, ¿sí? Entonces, este último ejemplo, más bien ejercicio, tarea que les voy a dejar, nos va a dar un sistema de dos salidas, dos entradas, ¿sí? Y a partir de eso vamos a ver diagramas de bloques con dos o más entradas, ¿sale? Entonces, este PDF se los voy a pasar
Dijo, va a ser tu tarea, ¿sí? Este ya lo hicimos, hay que hacer el 2 y hay que hacer el 3. ¿Vale? Y a partir de esto, vamos a llegar a los sistemas multivariables. Ajá. O sistemas MIMO, ¿no? Múltiples entradas, múltiples salidas, al menos con 2. ¿Sí? Aquí está el primer ejemplo. No sé si hay alguna duda, pregunta. No, profe. ¿No? Bueno. Creo que ahora me fui muy rápido. Bueno, también estaba muy sencillo, ¿no? Ya habíamos la linealizado y la resistencia. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues yo creo que si quieren hacemos este segundo ejercicio y ya para que se quede de tarea este último ejercicio, ¿no? Obviamente todo esto se va a entregar. Esto lo voy a subir como una sola tarea, ¿sí? Porque aquí falta encontrar la función de transferencia. ¿Sale? Entonces vamos a hacer este último ejercicio. El 2 y ya con eso terminaríamos el día de hoy, ¿no? Vamos a recortarlo de una vez y vamos a pasarlo al OneNote. Vamos a hacerlo en otra hoja. Ahí está, ¿no? Bien, entonces, en este sistema tendríamos, ya les había adelantado, la ecuación del tanque 1. Profe, mejor antes de que empiece ya le ¿Me quedan ayuda 3 con eso? minutos. Que sería la derivada del volumen 1 con respecto al tiempo. Esto es igual a lo que entra. Profe, Que bueno, escucho. mejor antes de que le siga, le quedan 3 minutos de la sesión. Ok, nada más planteo las ecuaciones y yo creo que con eso nos da tiempo. Ok. Sí, o sea, acuérdate, primero es plantear las ecuaciones de volumen. ¿Qué es lo que principalmente queremos estudiar? El volumen a través de las alturas. Ajá. Entonces, sí me da tiempo. Entonces, fíjate, el cambio del volumen 1 es lo que entra menos lo que sale. Entonces, aquí es el flujo Q. Ajá. ¿Es esto? Menos lo que sale, que sería este, ¿no? Entonces, aquí sería menos Q1. Ahí está. ¿Vale? Digamos que esta es la ecuación general. No se nos tiene que olvidar que el volumen 1 es igual al área 1 por la altura 1 y el volumen 2 es igual al área 2 por la altura 2. ¿Sí? Entonces aquí, esa es la ecuación del tanque 1 para el cambio de volumen. Ecuación del tanque 2. Ecuación tanque 2. Sería la derivada de B2 con respecto al tiempo es igual a lo que entra menos lo que sale. ¿Qué entra? También entra Q1. ¿Y qué es lo que sale? Q2. Entonces aquí sería entra Q1 menos Q2. ¿Sale? Si me da tiempo rápidamente. Y pues el volumen 1, pues es A1 por la derivada de H1 con respecto al tiempo, pues es igual a Q menos Q1. Y de este lado va a ser área 2 por la derivada de H2 con respecto al tiempo, igual a Q1 menos Q2. ¿Sale? Ya están las ecuaciones. Es más, si me da tiempo. La derivada de H1 con respecto al tiempo, esto es igual a 1 sobre A1 multiplicado por Q menos Q1. Y aquí es la derivada de H2 con respecto al tiempo, igual a 1 sobre A2 multiplicado por Q1 menos Q2. Ahorita que regresemos, ustedes me dicen cuánto valdría Q1 y Q2. ¿Cuánto valdría? ¿Vale? Esto es lo que nos falta para poder obtener nuestro modelo matemático. ¿Sale? Ahorita regresamos.
profe. Permítame que cierre una puerta. Bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, nada más nos falta determinar Q1, ¿sí? No olvidemos que Q1, pues tendría que ser una diferencia de alturas, perdón, sí, con respecto a la resistencia 1, ¿sí? Y Q2 tendría que ser una diferencia de alturas, es más, hasta lo voy a poner delta H con respecto a R2, ¿sí? Porque en cada una de ellas, pues está afectada una resistencia 1 y una resistencia 2. Uh-huh. ¿Cómo quedaría la primera? Está H1 menos H2 entre R1. Exactamente. H1 menos H2 entre R1. Uh-huh. Ahí está. ¿Y Q2 cómo quedaría? H2 entre R2. H2 entre R2 nada más. ¿Por qué? Porque fíjense, la R, o sea, la R que se introdujo para estos modelos involucra alturas. Entonces, dado que en la salida ya no hay una altura, pues no se queda, ¿sí? Es cero, ¿no? Entonces, por eso es H nada más sobre R2, o es como si tuvieran menos cero, ¿no? ¿Sí? Dado que ya no se está midiendo la altura a la salida de este flujo Q2. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir. ¿Sí? Aquí sería la derivada de H1 con respecto al tiempo, es igual a 1 sobre A1 por Q, que es constante, menos
H1 sobre R1 más H1 sobre R2. Aquí este menos afecta acá, ¿eh? Por eso cambió todo, ¿no? Y del otro lado nos va a quedar que es la derivada de H2 con respecto al tiempo. Este es igual a 1 sobre A2 multiplicado por H1 sobre R1 menos H2 sobre R1 menos H2 sobre R2. Ajá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto vamos a simplificarlo. Vamos a poner, ay, aquí me equivoqué, es menos H2, aquí es H2. Y aquí es R1. H2 sobre R1. A ver acá. H1, sí. Entonces, esto nos permitiría obtener que es DH, la derivada de H1 con respecto al tiempo es igual a Q sobre A1 menos H1 sobre R1 A1 más H2 sobre R1 A2. Y de este lado nos quedaría la derivada de H2 con respecto al tiempo igual a H1 sobre R1 por A2. Aquí voy a factorizar. Va a ser H2 que multiplica a 1 sobre R1 A2. Bueno, es más, hasta puedo poner aquí A2. Ajá. Y ya nada más pongo de este lado 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahí está. ¿Sí? Factoricé el menos y el H2 y este ya quedó ahí, ¿no? Entonces, mi representación en variables de estado, ¿sí? ¿Cuál sería? Igual a menos 1 sobre R1 a 1. Aquí sería 1 sobre R1 a 2. Ajá. Acá sería 1 sobre R1 a 2. Y de este lado sería menos 1 sobre A2 que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Multiplicado por el vector H1, H2, más 1 sobre A1, 0, por el flujo Q. Que este podría ser variable. Y en el problema nos pide que la salida sea Y igual a H2. Ajá. Entonces la salida Y es igual a 0, 1, H1, H2. ¿Sale? No sé si hay alguna duda, pregunta. Profe, creo que en la ecuación del tanque 1, en H2 entre R1 es por A1, no por A2. Ah, es correcto. Gracias, compañero. Tienes toda la razón. Gracias. Sí, sí, sí. Correcto. Y ahí está el modelo matemático en variables de estado. Faltaría encontrar las funciones, bueno, la función de transferencia, ¿no? Que en el caso de acá arriba, bueno, en el caso anterior, pues ahí, aquí ya lo dije, ¿no? H2DS sobre el flujo de entrada S. Ajá. Y acá sería, bueno, sería YDS sobre QDS igual a H2DS sobre QDS. Y lo mismo, dado que esta matriz es A, esta matriz es B y esta matriz es C, pues aplican C por SI menos A inversa por B. Y aquí está la función de transferencia.
¿Vale? Ujú. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe, está claro. ¿Sí? Todo bien, profe. Este modelado, ¿alguien más iba a comentar algo? Perdón. ¿No? Bueno. No. El modelado se simplifica por la definición de la resistencia R. Ajá. Obviamente, yo creo que en sus mentes ha de estar pasando y eso es particular de la válvula, ¿sí? Una forma de obtener R1 y R2 es a través de una estimación de parámetros, ¿sí? Los modelos matemáticos a veces tienen parámetros conocidos o desconocidos, ¿sí? R1 es una característica totalmente dependiente de la válvula, ¿sí? Entonces, posiblemente habría que pensar si esto es posible conocerlo a través del fabricante, no lo sé, muchas veces eso se hace, ¿no? Dicen, es que el fabricante me lo da. Bueno, y si no, pues si tú tienes un sistema de control en donde estás midiendo las alturas, tienes entradas, tienes alturas, que son que son las variables de tu modelo, se puede hacer una estimación de parámetros y estimar qué valores serían, ¿sí? Entonces, esta es una forma de modelar este tipo de sistemas utilizando el concepto de la linealidad, porque de manera física este comportamiento es no lineal. Ajá. Entonces, acuérdense que nosotros estudiamos en este curso los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí? Ajá. Entonces, una forma de obtener un modelo lineal de este tipo de sistemas, pues es a través del concepto de la resistencia de cada una de las válvulas que aparecen, ¿no? Entonces, no nos tiene que olvidar que también podemos obtener un modelo lineal y un modelo no lineal. ¿Sí? Que el modelo no lineal lo podemos linealizar y ahora sí obtener un modelo lineal, ¿no? De hecho, la linealización está implícitamente en R1 y en las resistencias, ¿no? ¿Sí? Esta es una forma de estudiar este tipo de sistemas desde el punto de vista lineal, ¿sí? Pero ya vimos que este tipo de sistemas pues tiene un comportamiento no lineal, ¿sale? No se los tiene que olvidar. No sé si hubiera otra duda, pregunta. No, profe. ¿No? Bueno, pues yo creo que le podemos dejar aquí y les voy a subir ahorita como tarea este PDF. Obviamente ya modelamos nos falta calcular la función de transferencia. Por favor, esa es su tarea, pues ese es el problema, determinar la función de transferencia. Ya lo acabamos de modelar en variables de estado. Determinen la función de transferencia y tercero, ¿no? Es donde se van a... porque el modelo cambia, ¿no? De hecho, fíjense, hay dos salidas. Quiere decir que tenemos dos salidas y dos entradas, ¿no? ¿Cómo nos quedaría el modelo matemático? ¿Sí? Son dos entradas diferentes. Entonces vamos a tener un sistema mínimo. A ver cómo nos queda. Y de hecho, aquí te pide la matriz de transferencia. ¿Sale? No sé si hubiera alguna duda, pregunta. No. ¿Sale? Esta tarea la voy a poner para entrega hasta el próximo viernes. ¿Sale? Si hubiera algún detalle, lo seguimos postergando porque a partir del ejercicio 3, que es el que más, bueno, que es el que no hemos hecho y el que van a hacer, aquí vamos a sacar diferentes conceptos, ¿no? Es algo similar cuando vimos los sistemas de 2 grados de libertad para los sistemas mecánicos. Si ustedes recuerdan y pusieron atención, los sistemas de 2 grados de libertad que vimos
teníamos dos salidas, que era teta 1 y teta 2, o posición 1, posición 2, con respecto a un torque. Es decir, teníamos dos salidas y una entrada. Entonces podíamos calcular dos funciones de transferencia. Teta 1 con respecto a t, teta 2 con respecto a t. Entonces fíjense aquí, tengo dos salidas y dos entradas. Entonces voy a poder calcular salida 1 con respecto a la entrada 1. Salida 1 con respecto a la entrada 2. Salida 2 con respecto a la entrada 1 y salida 2 con respecto a la entrada 2. ¿Sale? Entonces, este ejercicio número 3 nos va a dar la entrada o la motivación a los sistemas multivariables de más de una entrada y más de una salida. ¿Sale? Pero, ojo, lineales. Ajá, lineales. No se nos tiene que olvidar que estamos en el mundo de lo lineal. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, duda. No, profe. Bueno, entonces, pues hoy le dejamos aquí y nos vemos la siguiente semana. Excelente fin. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Profe, gracias. Sale, Luego, profe. bye, Hasta luego. bye, bye.